al pastor como aquel que está como por encima y que Dios puede escucharlo. Muchas veces se coloca como de este lado, como, me ha tocado casos que dicen, pastor, ¿puede usted orar por mí? Porque usted está más cerca de Dios. Entonces es como, es algo raro y es como común creer que nuestras oraciones Dios las escucha porque eh, la persona es más santa. Entonces, si la persona es más santa, entonces Dios lo va a escuchar y Dios va a responder eso. Que aunque es del otro lado, al final de cuentas termina siendo el mismo punto, ¿no? Colocar un ídolo, en este caso, bueno, al pastor o a una persona que está más involucrada dentro de la iglesia, aunque no se haya muerto, dicen, él sí me va a responder. Si él pide por mí, entonces sí, Dios me va a responder. Y creo que lo que Aldo nos traía está lindo, porque al final de cuentas lo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros tenemos ese acceso directo con Dios para orar por medio de Jesucristo. Él escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor y nos trae su paz, su consuelo en medio de todas estas cosas. ¿Quién puede orar? Bueno, todos los hijos de Dios pueden orar, pueden venir a Él y pueden clamar. Jesús mismo nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Y bueno, me gustaría justo, hablábamos hace un momento sobre el otro punto, de que la Iglesia Católica no enseña esto. Muchas veces son prácticas más que dogmas de la Iglesia Católica. No es que estemos defendiendo a la Iglesia Católica, pero a veces hay que echarle la mano, no es cierto. No, pero es interesante porque muchos critican como a la Iglesia Católica o la principal crítica del lado reformado a la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica enseña a orar a los santos y toda esta parte, y no es así. De hecho está en el catecismo que está en la página del Vaticano, por cierto, número 2113, desde el 2212, en los puntos de este catecismo habla acerca de la idolatría. Especialmente me gustó lo que dice en el 2113, donde dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etcétera. Y ya después da ciertos versículos bíblicos aquí. Y en el párrafo siguiente dice: el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de Dios la indestructible noción de Dios. Y cita a Orígenes, que era el que dice esta frase. Entonces, no es que la Iglesia Católica enseñe en sus dogmas. La Iglesia Católica es firme en cuanto a quién se debe de orar y de quién a quién se debe pedir. El problema es que a veces no frenan, no frenan las malas prácticas de la gente, que muchas veces puede pasar también en nuestras iglesias. Por ejemplo, si alguien viene y me dice: pastor, usted que está más cerca de Dios puede orar porque Dios lo va a escuchar. Y si yo a lo mejor me esponjo y digo: sí, Dios me escucha a mí porque yo estoy más cerca de Dios. Entonces yo tampoco estoy frenando esas malas prácticas o esas malas ideas que la gente se va formando, y la gente, y a lo mejor, bueno, yo digo: sí, voy a orar por ti, y de repente la persona se sana y ya es como: pídele al pastor porque el pastor es bueno, si él ora se sanan de cáncer o cosas así. Y no, y muchas veces se desvía y se cambia la mirada, porque ahora pide por medio del pastor. O sea, si el pastor pide, si el pastor hace esto, entonces Dios va a responder. Y eso es colocar de ídolo a la persona, y quitar la mirada de Dios, que es quien realmente hace la obra.